Hola queridos papitos, mi nombre es Catalina Moscoso de Díaz, soy autora del currículo de sexualidad diseño original y estoy feliz de dirigirme a ustedes en un tema que me parece tan especial, que lo considero un milagro en todo el sentido de la palabra y que he llamado Descifrando la pubertad, un regalo de Dios que debemos cuidar. ¿Cómo y cuándo le enseño a mi hijo sobre los cambios que van a ocurrir? Ese es el tema que nos convoca hoy. Y quiero decirte que probablemente no sabes nada sobre esto. Así que bienvenido porque somos un movimiento de padres que están dispuestos a aprender para enseñar a sus hijos en un momento muy crítico en la historia. Así que muy bienvenidos. Vamos a comenzar entendiendo qué debemos esperar en el desarrollo psicosexual de nuestros chicos, porque ellos tienen un desarrollo que no podemos avanzar. Sencillamente ellos van avanzando, van madurando y en ese desarrollo físico, emocional, mental y sexual, nosotros necesitamos aprender en qué momento están. Si bien es cierto que hoy muchos de nuestros chicos están siendo hipersexualizados, cuando conocemos el desarrollo psicosexual normal, vamos a poder detectar las señales de hipersexualización en ellos. Por eso es tan importante que estudiemos, nos capacitemos, que este diálogo que tenemos hoy, no te quedes con él, sino que sigas avanzando y sigas acompañándonos en este proceso de aprendizaje. Este es un esfuerzo que Editorial Idequel, que es el distribuidor del material de diseño original para Colombia, hace para que todos ustedes puedan acceder a información muy relevante y muy al lugar en este momento de la historia. Así que muy bienvenido. Vamos entonces a analizar año por año. ¿Por qué? Precisamente porque en el desarrollo psicosexual de los niños, un año es un mundo. Pero entre los 10 y los 13 años, que es toda la época de los cambios físicos, emocionales y mentales en ellos, se hace mucho más importante entender en cada año qué sucede. Y por eso nos vamos a dar algunas pautas del desarrollo psicosexual de los niños entre los 10 y los 11 años. ¿De dónde venimos? Venimos de un momento en el cual los niños se separan de las niñas. Y ese momento es importante porque se están identificando con quienes son como ellos. Esa etapa es importantísima en el desarrollo psicosexual de ellos. Por eso, en, entre los 9 y los 10 años, vemos cómo ellos hacen competencias niños con niñas. Para nosotros como educadores es una herramienta que utilizamos mucho para el aprendizaje, cuando ellos se dividen niños de niñas y los ponemos a competir. Eso es muy bueno en estas etapas, para afianzar lo que es su identidad y su orientación sexual. Hemos venido hablando que en la etapa de los 0 a 6 años se define su identidad sexual y en la etapa de los 7 a los 9 no solamente se consolida esa identidad, sino que se define la orientación. ¿Y cómo es esto? Bueno, yo ya me reconozco como una niña, ¿cierto? Y yo veo que hay otro que es muy diferente a mí. Entonces, en el caso mío, son los niños, ¿cierto? En el caso de los niños son las niñas. Y ellos empiezan a darse cuenta del otro, del diferente. Cuando ellos empiezan a llamarles la atención, que empieza a ser digamos, un gusto físico, cuando entra todo el desarrollo físico. Antes no, antes ellos son niños, a ellos no necesitamos ponerlos a pensar en si le gustas a alguien, si tienes algún noviecito que te guste. Nada de eso es adecuado en edades anteriores a los 11, 12 y 13 años. Otro aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta aquí es que no solamente están consolidando su identidad, están empezando a forjar su orientación sexual, sino que hay otro punto muy importante y es que ellos tienen pensamiento concreto. Antes, en las primeras etapas es muy literal, ellos te entienden lo que pueden ver, oler, escuchar y tocar.
este pensamiento se va desarrollando y entonces encontramos que en estas etapas todavía es un pensamiento concreto. Y mira que debido a que esto, yo soy una mamá que aprendió con el fin de enseñar a mis hijas a crecer con una sexualidad sana, entendí, y cuando lo entendí me sorprendió conocer esto, y es, ellos salen de su pensamiento concreto a los 13 años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ellos, las implicaciones de alguna situación sexual, lo que implica para ellos las decisiones que toman a nivel sexual, y toda esta etapa que nosotros hablamos del consentimiento, o sea, ¿qué es lo que ellos verdaderamente pueden consentir frente a temas sexuales? Ellos empiezan a entenderlo a partir de los 13 años. Entonces a mí me genera una pregunta muy grande. ¿Cómo así que entonces la edad de consentimiento legal en muchos de los países son los 14 años cuando ellos hasta ahora están saliendo de su pensamiento concreto y entendiendo los cambios y entendiendo y todo este proceso de lo que va a suceder con su cuerpo, pero a la vez empieza a gustarles físicamente otras personas y comienzan a querer encajar en un grupo? O sea, es una etapa de tantos cambios que yo me pregunto cómo es posible que los países consideren que el momento en el cual el chico o la chica está listo para tomar decisiones frente al contacto sexual íntimo son los 14 años. Eso es una locura. En mi experiencia me he dado cuenta que los chicos de 15, aún de 16 años, muchos de ellos no están listos ni entienden las implicaciones que tiene tener contacto sexual íntimo, o sea, tener relaciones sexuales. Pero nosotros asumimos que como están rodeados de tanta información, ellos lo saben todo. Mi pregunta aquí para ustedes como adultos que cuidan chicos adolescentes o padres que están interesados en formar a sus niños y a sus adolescentes en temas sexuales, piensen en qué momento está su niño, su adolescente, porque no los podemos meter a todos en una bolsa. Muchos de estos adolescentes han tenido situaciones que sencillamente se volvieron un deber ser, porque eso es lo que todo el mundo dice, pero ellos realmente no están seguros de lo que está sucediendo o de las decisiones que tienen que tomar. En algunos grupos de padres he escuchado las inquietudes de los padres, por ejemplo, cuando un chico o una chica le mandan una carta a la persona que les gusta y pregunta, yo quiero ser tu novia o yo quiero ser tu novio, ¿qué me dices? Y cuando uno le pregunta en esta etapa a un niño o a una niña qué significa esto, ellos dicen, pues no sé, a mí me gusta el fútbol y yo quisiera seguir jugando fútbol, pero hay una chica que me mandó una carta diciéndome que quiere ser mi novia. ¿Qué le digo? Cosas como esas ocurren. ¿Por qué? Porque el desarrollo psicosexual de los niños no lo podemos avanzar, porque ellos se están enfrentando a cosas muy grandes para ellos en esta etapa que no saben cómo resolver y necesitan a los adultos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros conozcamos el desarrollo psicosexual normal para poder hacer preguntas y saber cómo orientarlos. Yo diría, papitos, que no solamente esperar a que ellos hagan preguntas. Yo creo que cuando un chico o un niño hace preguntas, ya tiene información. Yo les invito a ustedes a que tomen el desarrollo sexual de su hijo y de su hija en sus manos y desde muy pequeños vayan enseñándole temas de sexualidad que necesitan ellos saber, y para eso, pues obviamente necesitamos capacitarnos. Miren que entre los 10 y los 11 años los niños, debido a que están separados niños de niñas y comienza toda esta etapa del desarrollo físico, las niñas especialmente ven a sus compañeritos muy pequeños y les encanta tener amigos de edad diferente. Y empiezan a tener enemistades dentro del grupo, empiezan a gestarse envidias, empiezan a gustarse
físicamente, ya no como el amiguito que le compraba la paleta o como la amiguita que lo cuidaba de los demás compañeros, sino empiezan a gustarse y esto empieza a ser algo muy nuevo para ellos y empiezan a competir por el gusto del otro. Se inquietan por los cambios en gustos y comportamiento. Sí, algo comienza a pasar que es diferente y no entiendo por qué está pasando. Y entre más preparados estén para los cambios, mucho mejor. Van a vivir esta etapa con mucha más tranquilidad. Empieza a haber mala relación con los padres, rebeldía y problemas con los hermanos. Sí, especialmente los chicos que no tienen vínculo con sus papás y que conocemos algunas familias en donde papá, mamá están presentes, pero cada uno está en sus cosas. Entonces, digamos, en esa forma de relación entre la familia pueden presentarse mucho rebeldía y muchos problemas en esta etapa. Sus emociones les preocupan porque empiezan a sentirse enamorados, o sea, empiezan a sentir que hay alguien que les gusta, ¿cierto? Y esto genera envidias y amarguras. Quieren conocer su organismo. Es una etapa donde ellos preguntan sobre muchos temas y a mí me preocupa que nosotros los padres no estamos listos para poder conversar de esos temas con ellos. Por ejemplo, ellos preguntan sobre masturbación, sobre pornografía, sobre virginidad, sobre relaciones sexuales, sobre menstruación, sobre sueños húmedos. Todo esto son temas que ellos preguntan. Hay chicos con curiosidades e impulsos sexuales muy fuertes y empiezan a mirar su físico. Empiezan a mirarse mucho al espejo, las niñas comienzan a peinarse, a verse y ahorita con la moda de las selfies, entonces pues mucho más porque todo está guiado a lo físico, a lo sexual. Son competitivos, juegan con sus genitales, muy inquietos por conocer su aparato reproductor y varios de estos chicos, debido a que los padres no han tomado en cuenta este tema en la formación en las etapas anteriores, pues ellos sí empiezan a tener malicia, mucho tabú, mucha curiosidad frente al sexo. Esto se evitaría si nosotros cogiéramos el tema desde el principio, desde etapas muy tempranas y pudiéramos dialogar con ellos y pudiéramos establecer espacios de confianza donde ellos puedan preguntar. Pero en la mayoría de los casos, los papitos no saben qué responder, no saben cómo actuar, muchos debido a sus historias de vida consideran que lo sexual es feo, es un tabú, de eso no se habla en casa y entonces los jóvenes comienzan a buscar información afuera. Todo esto ocurre frecuentemente entre las familias. Y luego entonces pasamos a los 11 años. Un año es un mundo. Y en los 11 años, la mayoría de las niñas están informadas en cuanto a la reproducción y el acto sexual, sea porque se informaron de sus amigas o porque vienen teniendo educación en sexualidad en el colegio. La mayoría de los varones saben acerca de masturbación, han tenido alguna experiencia en ese sentido. Algunos experimentan erecciones provenientes de estímulos que no tienen nada que ver con lo erótico, o sea, con el gusto físico. Esto les genera mucha vergüenza. Por ejemplo, hay chicos que con el frío su pene se levanta y es evidente. Y obviamente, si esto sucede en un grupo o en el grupo y las niñas se dan cuenta, pues obviamente esto les genera mucha vergüenza. Y es una etapa en la cual hay una diferencia en el desarrollo físico entre las niñas y los niños. Las niñas se desarrollan mucho más rápido que los niños. Y esto, pues, genera en las niñas que no quieren tener a sus compañeritos como amigos, los compañeritos de curso, porque son muy niños, son muy chicos. Entonces, ellas quieren tener amigos de edades superiores a las de ellas. Y obviamente los niños, pues, van en un desarrollo mucho más lento. Llegamos a los 12, 13 años y entonces vamos a encontrar que hay un crecimiento muy rápido en las niñas. Las niñas leen novelas, sueñan, su anhelo es tener una relación romántica, mientras que los niños no. Los niños son mucho más curiosos en lo sexual.
Los senos de las niñas comienzan a crecer, se desarrolla vello en las axilas y suele ocurrir la primera menstruación. Sabemos que en el mayor porcentaje de niñas la primera menstruación ocurre entre los 12 y los 13 años, pero hay niñas que se están desarrollando más rápido. Y hemos tenido niñas que entre los 9 y los 10 años ya tienen su primera menstruación. Esto no quiere decir que psicoemocionalmente las niñas vayan con la misma rapidez que como va su desarrollo físico. Tú vas a encontrar muy probablemente que hay niñas muy grandes, pero con un desarrollo emocional y mental que va acorde a su edad. Eso, varios padres están enfrentando esa situación con sus hijitas. En los varones, se interesan mucho más por los deportes y las actividades físicas en esta edad. Es una etapa donde no muestran mucha madurez sexual y los deportes en equipo son muy populares y el espíritu competitivo es muy fuerte. En la comunicación, ¿cómo se comunican los chicos de 12 a 13 años? Hoy es supremamente pobre la comunicación, es pobre y escasa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien. Sí, no. Ellos muchas veces conversan y tienen ventanas del alma en algún momento del día, especialmente cuando se van a dormir. Eso sucede mucho en los niños entre los 9 y los 11 años. Pero en esta etapa y a partir de esta etapa, parecen perder o negarse a usar sus habilidades verbales. Esto se ha exacerbado mucho con el uso de la tecnología, porque ellos han usado los emoticones como medios para mostrar sus sentimientos. Y entonces estamos viendo chicos que les está costando mucho trabajo relacionarse de manera física con otros, porque todo lo han hecho a través de la tecnología. Sus relaciones con los demás entonces son más sentimentales y complicadas. Sí, comienzan a haber relaciones complejas. Por ejemplo, que las niñas se enamoren del mismo muchacho, que los muchachos quieran ser populares, empiecen a querer ser populares en estas edades. Ellos comienzan a cuestionar los valores de la familia, ¿sí? Y además descubren que sus padres no son perfectos y lo lamentan. Y aquí pues entramos en toda la etapa de la adolescencia, que no sabemos, como dicen algunos expertos, no sabemos quién adolece, si los chicos o nosotros como padres. Hay una característica muy importante en esta etapa y es el deseo de individuarse, o sea, de separarse de sus padres. Yo no soy como mis papás, yo quiero ser yo, ¿sí? Entonces, su identificación primaria, que eran sus padres, hasta ese momento comienza a cambiarse por sus contemporáneos o por el grupo de amigos. No se da, esta etapa de individuación se da a través del grupo de amigos y no como individuos. Otros adultos son significativos también para ellos, o sea, aquí lo que más nos duele a nosotros como padres es que ellos cambien su foco de atención. Ya no somos los padres, ya ellos no están pensando en hacernos felices a nosotros, sino que ya el grupo toma una importancia muy grande. Hay otras personas adultas que son importantes para ellos también, que son relevantes para ellos. Por eso a veces decimos que no siempre somos los padres los que ocupamos ese espacio de importancia en la vida de nuestros hijos. Y les gustan los deportes y empieza a gustarles salir de casa con otros chicos. Entonces aquí empieza el tema de si puedo salir al centro comercial, si puedo ir a una fiesta, si puedo ir a una discoteca, si puedo ir a un bar, ¿cierto? Todo esto empieza esta relación de yo quiero, pero también sé que tengo responsabilidades que no quiero asumir. Entonces, para ellos, el hecho de saber que para unas cosas los consideramos que ya están comenzando a tomar responsabilidades cada vez de más adultos, ellos no quieren esa responsabilidad, pero sí quieren el privilegio de déjame salir, déjame estar con mis amigos, déjame ir
a ciertos lugares. Y bueno, obviamente esto hace que haya una, digamos, una tensión entre lo que ellos desean y lo que se espera de ellos. En cuanto a su comportamiento, tenemos bastantes, digamos que se nos abre toda una baraja. ¿Por qué? Porque generalmente son desorganizados, son ambivalentes, egocéntricos, se aburren muy fácilmente, ellos temen madurar con dudas sobre sí mismos, pareciera que por fuera son muy seguros de sí mismos, pero son demasiado inseguros al interior. Y aquí hay dos puntos que me parece muy importante tocarlos con ustedes, papitos, porque esto es algo que no tenemos tanta conciencia nosotros como padres y se viene generando producto de este acceso tan fácil que hoy tienen ellos hacia la tecnología. Como he venido diciendo en otros espacios de diálogo con ustedes, la tecnología llegó para quedarse, sí, pero la tecnología bien manejada es un instrumento. La mal manejada resulta ser un desastre en la vida de nuestros hijos. Y nosotros como padres no hemos caído en cuenta, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los expertos, de la cantidad de contenidos que nuestros chicos no tienen la capacidad de discernir en estas etapas. Entonces, siempre nos debatimos en si comprarle o no tecnología propia. No estoy diciendo que no tengamos tecnología, pero sí regalarles tecnología de uso personal. Ahí es donde realmente estamos viendo varios estudios que nos muestran hoy, que ya son estudios claramente evaluados, donde vemos que hay chicos que en este punto están viviendo una adicción a las pantallas. Están aislados, viven conectados permanentemente a su equipo, se comportan agresivamente cuando se les restringe el aparato y tienen problemas de concentración, de memoria y de aprendizaje. Tal vez en etapas más tempranas no podemos evidenciar esto, pero en estas etapas ya podemos evidenciar muy claramente que son chicos que generalmente están encerrados en sus habitaciones, que no comparten con la familia, que aún en espacios de comida ellos están conectados al aparato, en fin. Y algunos han tenido contacto con la pornografía y consumen pornografía regularmente. Este es otro punto que nos cuesta mucho trabajo a los padres entender, pero quiero que sepan, papitos, que en los últimos estudios reportados sobre consumo de pornografía, primero, ellos están viendo una pornografía que es absolutamente diferente a la pornografía que se venía, a la cual se venía teniendo acceso, y es la nueva pornografía online. Es una pornografía tremendamente explícita que se da con personas de diferentes sexos, y por eso la imagen o la forma en donde ellos creen que están aprendiendo sobre sexualidad es una forma tremendamente errónea y equivocada cuando ellos acceden a la pornografía. Y el último dato que tenemos de el primer acceso, el primer contacto que tiene esta generación con la pornografía, se reporta que es a los 8 años. Entonces, todo esto hace que ellos obviamente tengan una imagen equivocada sobre su cuerpo, sobre sus relaciones con los demás y sobre lo que es el contacto físico sexual a través de las relaciones sexuales. Frente a la sexualidad, entonces, ellos tienden a verse como totalmente bueno, totalmente malo. Hoy algunos chicos dudan sobre su identidad y su orientación sexual. Tienen tragas e interés de grupo en el otro sexo. Los muchachos generalmente quieren una relación física porque tienen mucha curiosidad de explorar las sensaciones que se dan con el contacto físico. Hablemos un poco sobre lo que se espera de la sexualidad de los chicos de 12 a 13 años. Ellos tienden a verse a sí mismos como totalmente bueno o totalmente malo.
Entonces, son los extremos, ¿no? Uno los va a llamar la atención por algo y ellos dicen, es que tú consideras que yo soy una persona mala o es que tú consideras que yo no hago nada bien. En ese sentido necesitamos ayudarles que el hecho de que se equivoquen no quiere decir que sean malos o sean buenos. Hoy algunos dudan sobre su identidad sexual y sobre su orientación sexual y esto básicamente es por una situación que estamos viendo en los jóvenes entre los 13 y los 17 años debido a los contenidos que ellos ven a través del Internet y es disforia de género de inicio rápido. Hay muchos grupos. Es muy curioso ver personas que han decidido eh, eh, por una conducta transexual, por una conducta homosexual o una por conducta lésbica. Eso genera mucha curiosidad en los jóvenes entre estas edades y por eso hay grupos, hay chats que los estimulan a explorar identidades, a querer ser lo que ellos quieran ser. Entonces estamos viendo que hay una cosa que se llama los expertos disforia de género de inicio rápido, que hoy tiene estudios muy claros frente a que si una persona del grupo de adolescentes se declara trans, con conducta trans, a la vuelta de más o menos 2 meses, 3.5 de sus amigos se van a declarar trans. Y esto no tiene factores en sí mismos familiares o externos que contribuyan a esto, simplemente es todos estos grupos y toda esta información que ellos reciben a través de Internet. También vemos que hay tragas e interés de grupo por el otro sexo, ¿sí? Vemos especialmente las niñas enamorándose del mismo compañero y entonces eso gesta envidias entre ellas o gesta, digamos, mala relación entre ellas. Los muchachos quieren una relación física, están muy interesados por curiosear, por explorar el cuerpo, por saber qué se siente besar a una persona, tocarla, tocar sus zonas privadas, les están motivando a sentir placer. Entonces, es muy fácil que ellos lleguen a contacto íntimo sexual y les han dicho que esto es una situación divertida que puede darse en las citas y salidas entre ellos. Entonces, todo esto los va llevando cada vez a buscar el contacto íntimo sexual. La mayoría de las niñas están informadas sobre la reproducción y el acto sexual y los varones están informados acerca de masturbación y han tenido alguna experiencia en ese sentido. Comparten el pack. ¿Qué es el pack? En estas edades es muy frecuente, no estoy diciendo que sea normal, pero es muy frecuente que se digan entre ellos, envíame el pack. ¿Qué es el pack? Es una foto semidesnudo o desnudo. Vamos a enseñar la regla de oro que va a ayudarlos a entender que no solamente somos un cuerpo, que tenemos otras áreas en nuestro ser que van unidas la una con la otra y no se pueden separar. Esa regla de oro es el principio de que el ser humano es un ser integral que está integrado. O sea, nosotros tenemos un cuerpo que nos permite ver la conciencia de la existencia en el mundo, ¿cierto? Que incluye nuestras percepciones, nuestros sentidos, las sensaciones y las habilidades que podemos desarrollar. Tenemos un alma, que es nuestra personalidad, que es la conciencia de mi propia existencia. En ella está la voluntad, las emociones y la mente. Y tenemos un espíritu, que es la conciencia de Dios y nuestra relación con Él. Vamos a desarrollar este concepto. ¿Dónde encontramos los textos que nos ayudan a desarrollar este concepto de que somos seres integrales y estamos integrados? Vamos a ir al Shema de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allí este texto nos está mostrando una dimensión
que es el alma, y nos está mostrando el área emocional del ser humano y el área física. Pero este mismo texto está transversal en la Biblia. Cuando Dios deja un texto transversal que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un texto muy importante al cual le debemos poner mucha atención. Y este texto se vuelve a referir en en Marcos, capítulo 12, donde dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y le añade con toda tu mente y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este texto nos permite ver que tenemos dimensiones en nuestro ser, y hay áreas en nuestro ser que están dentro de la dimensión del alma. Ahora, estos textos nos complementan este Shema de Dios. Este texto transversal es complementado por otros textos que tenemos en Primera de Tesalonicenses y en el Salmo 63 y aún en Proverbios. Voy a mostrarles cómo. En Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo nos dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. 3 dimensiones en el ser humano que les acabo de mostrar. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante que este texto nos muestra las 3 dimensiones del ser humano, y que nos muestra también que a Dios le importa nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo va a ser santificado por Él también, junto con las otras dimensiones del ser. Y que hay una relación directa entre lo que es nuestro cuerpo y el resto de nuestro ser. Y para eso, entonces, el Salmo 63 nos muestra esa realidad. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Hay una conexión directa entre lo físico y el resto de nuestro ser. Pero también tenemos Proverbios. Proverbios nos muestra esa relación. Nos muestra en Proverbios 14 que la paz en el corazón da salud al cuerpo. Que hay una injerencia total entre lo que nosotros somos dentro de nosotros, genera una expresión en el cuerpo. Y en Proverbios 4 nos dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo del corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Miren qué interesante. Todo lo que siento, todo lo que pienso, el estado de mi corazón da salud y se expresa en mi cuerpo. Contrario a lo que dice la cultura hoy. Porque lo que dice la cultura hoy, esto lo podemos desarrollar mucho más en otros espacios diferentes a esta conferencia. Podemos ver que la cultura nos está diciendo que tú puedes usar tu cuerpo como quieras, que tú puedes hacer de tu cuerpo lo que quieras. Esto responde a una idea del gestor de la división del ser humano, que es Platón. Responde a la idea de que el cuerpo queda enterrado en la tierra, entonces el cuerpo no es muy importante, lo más importante es cuidar el alma y el espíritu. Y realmente, desde el diseño original, esto no es verdad. Desde el diseño original, todo nuestro ser, las 3 dimensiones de nuestro ser, descritas por el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo, se relacionan una con la otra, son igualmente importantes, no se pueden separar. Y entonces traigo esto a conclusiones. Las conclusiones entonces nos pueden decir lo siguiente: el ser humano es moral desde su concepción, que el cuerpo comparte el propósito y la dignidad de la persona humana, que respetamos y honramos el cuerpo como parte de la revelación del plan de Dios para nuestra vida, que el cuerpo es un don, somos responsables de su mayordomía delante de Dios para tratarlo con respeto y con cuidado,
que la estructura física del cuerpo sí revela indicios de nuestra identidad personal. Hay un propósito en las estructuras físicas de nuestro cuerpo que estamos llamados a respetar, que todo el ser humano es también una persona, no solamente son partes, no, el ser humano no está dividido en partes, es un ser integral, no se puede separar. El cuerpo y el alma son dos caras de la misma moneda. La vida interior del alma se expresa a través de la vida externa del cuerpo y que cada área de nuestro ser va unida la una con la otra y hace sinergia. Y esta palabra sinergia viene del griego sinergia, que significa cooperación. Básicamente lo que es la sinergia es un concepto que remite a un proceso donde la acción de dos o más causas produce en conjunto un efecto mayor o de mayor magnitud o calidad que lo que lograrían cada causa por separado. Por eso, nosotros no podemos vernos como seres de partes, sino como seres de dimensiones y cada dimensión es estrechamente unida la una con la otra. Entonces, todas las áreas de nuestro ser van unidas la una con la otra y no se pueden separar. Tampoco una es más importante que la otra. O sea, el concepto platónico de que el espíritu es más importante que el cuerpo y que tenemos es que cuidar el espíritu porque ese es el que va al cielo, es una falacia, es una mentira cuando miramos el diseño original. En el diseño original todas son igualmente importantes. Todo lo que haga con mi cuerpo tiene consecuencias en el resto de mi ser y para tener salud sexual debemos tener en cuenta al ser humano de manera integral. ¿Cómo entonces debo enseñarle? Ya te expliqué cuándo enseñar. Ya te expliqué una regla de oro importantísima para enseñarle y es el hecho de que él no es solamente un ser físico. Él tiene emociones, él tiene una capacidad para pensar, sus emociones, su corazoncito va unido a lo que haga con su cuerpo. Todo lo que hace con su cuerpo tiene una consecuencia en sus relaciones interpersonales. Todo eso hay que empezar a enseñárselo en esta etapa. ¿Solo se enseña en esta etapa? No, en todas las etapas de ahí en adelante. Porque esta regla de oro que te acabo de enseñar va a ser determinante en toda la adolescencia y la juventud. Entonces, ¿cómo debo enseñar? Bueno, primero enseña los órganos reproductores y su función cada vez con más detalle, los cambios que van a ocurrir, no solamente físicos, sino emocionales y en sus relaciones. Ayúdale a entender que es un ser integral que está integrado. Necesitamos en todo ese ser enseñarle que hay algunas señales de madurez en las cuales debe poner toda su capacidad de madurar, excepto en el área física. El área física tiene un reloj biológico en el cual no podemos intervenir, pero en las demás áreas del ser sí. Enseñarle que todas las decisiones que toma en su área sexual de aquí en adelante le ayudarán a construir o destruir sus relaciones con otros. Increíble, ¿verdad? Pero es verdad. Todas las decisiones que tomes a nivel sexual tienen que ver con relaciones, con la forma como te relacionas con el otro. El impulso sexual es totalmente controlable y es normal. Ese gusto físico, esa atracción física que empiezo a sentir, es normal. Hace parte de esta etapa en el desarrollo y va a seguir siendo un punto importante en tu vida, pero no es un caballito desbocado que yo tengo que mirar a ver cómo frenarlo. No. Cuando yo integro el impulso sexual a toda la integralidad de mi ser, yo voy a tener un desarrollo sano y saludable. Necesitas ayudarle a prevenir el sexting, del cual te acabo de hablar, el grooming y el consumo de pornografía, y obviamente necesitas darle un ABC de lo que es la reproducción. O sea, para este momento ellos ya tienen mucha información sobre las relaciones sexuales y cómo se llevan a cabo las relaciones sexuales entre las parejas. Por eso te sugiero, este tema lo trabajamos de maneras diferentes en cada edad,
entrénate en esto, sé consciente de que ellos necesitan esta información, porque digo, yo pienso que para los padres centran el tema de la educación sexual en ese punto, en cómo le enseño a mi hijo cómo es que tienen sexo las parejas. Sexualidad es mucho más que eso, pero en esta etapa de los 10 a los 13, ese punto es importantísimo. Antes no lo necesitan conocer, pero en esta etapa sí. Y necesitas darles un ABC de la reproducción y ojalá dárselo en el enfoque como fue creado, como fueron hechas las relaciones sexuales desde el concepto que Dios tenía para la pareja humana. Aquí te estoy mostrando algunas de las láminas que nosotros usamos dentro de nuestro programa para trabajar el aparato reproductor interno y externo en las diferentes edades. Si tú ves a los 10 años, estas son imágenes de cuarto grado, son imágenes básicas, son muy básicas. Estamos empezando a trabajar algunos de los órganos internos y externos. Pasamos a los 11 años y las láminas son un poco más elaboradas, vamos a dar más información y ya al llegar a los 12, 13, las imágenes obviamente tienen mucho más detalle y con ellas pues vamos a hablar sobre y vamos a enfatizar detalladamente lo que es la menstruación y los sueños húmedos. Cuando vamos a hablar de los cambios que van a ocurrir, pues vamos a hablar sobre la estatura, ¿cierto? Cómo se desarrolla la estatura, que es lo primero que vemos en el desarrollo físico. En las niñas vamos a hablar también sobre el desarrollo de los senos. Es muy importante que empecemos a decirles que el desarrollo de los senos comienza con el botón del pecho. Cuando el botón del pecho se empieza a desarrollar, saber que al año más o menos, máximo al año y medio, ella va a tener su primera menstruación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a empezar a hablarle de que va a haber un momento donde ella va a tener su primera menstruación, que es el momento en el cual empieza a liberar una cantidad de sangre por la vagina y que necesita estar preparada para ese momento. Entonces vamos a darle una toallita higiénica, vamos a colocarle un panty limpio, vamos a darle una bolsita y vamos a decirle, mi amor, vas a empezar a cargar esto en tu maleta, porque en algún momento vas a tener esta experiencia. Ojalá ocurra en casa, pero si no ocurre en casa, entonces vas a tener la posibilidad de cambiarte donde tú estés, ya sea en el colegio o en cualquier otra parte, vas a empezar a cargar esta bolsita. Y eso para ellas ya es es muy alentador que los padres comiencen a prepararlas para lo que viene. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a decirles? Bueno, esto sucede porque tu aparato genital interno, en donde está el ovario, que es como un contenedor donde tienes los óvulos que vas a necesitar para poder en algún momento de tu vida tener la posibilidad de tener un hijo, va a empezar a madurar un óvulo y va a salir del ovario hacia las trompas de falopio. Ese momento se llama ovulación y también cuando ese óvulo sale del ovario, el útero, que tiene una membrana externa que se llama endometrio, se va a engrosar y se va a preparar por si ese óvulo llega a ser fecundado. Fecundado quiere decir que se encuentra con los espermatozoides. Si ese óvulo se llega a encontrar con un espermatozoide, que generalmente ocurre cuando la mujer es casada, enmárquelo, es casada, está en un matrimonio y tiene relaciones sexuales con su esposo, allí puede haber presencia de espermatozoides en su cuerpo y puede haber una fecundación. ¿Qué pasa? Que
endometrio se va a preparar pensando que si ese óvulo viene fecundado, necesita tener suficiente sangre para que ese óvulo se enganche a esa membrana y pueda seguir creciendo ese bebecito. Pero como la mujer no tiene relaciones sexuales, y menos en esta etapa de la vida, entonces el endometrio se renueva cada mes y es lo que sale en forma de sangre todos los meses del cuerpo de la mujer. Para eso vamos a estar entonces preparadas. Y eso es un concepto básico. Más adelante podemos ampliar mucho más y ya vamos a hablarles sobre un ciclo menstrual, vamos a tener un calendario, en fin, muchas cosas que a partir de ahí necesitamos conversar. Pero una niña de 10, 11 años no te va a entender toda esa información, te va a entender lo básico. Otro punto que es importante que les hablemos es que las caderas, el cuerpo de las niñas se va a perfilar. Y entonces ahí ves tú en la imagen, las caderas y los muslos se están ensanchando y se está desarrollando vello alrededor de los genitales y debajo de los brazos. La vulva también aumenta de tamaño y llega a ser muy sensible al roce y al tacto, igual que los senos. Entonces aquí hay una imagen de lo que te acabo de decir, del proceso de la maduración del óvulo. Cómo el óvulo madura en el ovario y cómo al salir ese óvulo maduro y comenzar a transitar por la trompa de falopio, es el momento en el cual la mujer puede quedar embarazada si hay presencia de espermatozoides en su cuerpo. Otro punto importante que debemos enseñarle a los chicos y a las chicas de estas edades es que su piel va a liberar grasa, y al unirse con las bacterias normales que existen en la piel, pueden generar barritos o acné. Esta situación es muy frecuente. Lo mismo al atrapar la polución del aire, pueden generarse espinillas. Necesitamos ayudarles a entender que no utilicen los dedos para sacar las espinillas o los barros de la piel, porque como es un conjunto de bacterias con grasita, los dedos quedan impregnados de estas bacterias y si tú te quitas un grano aquí y vas a tocar tu cara en otra parte, tú puedes sembrar nuevamente las bacterias de lo que quitaste aquí, sembrarlas en otro lado de tu cara. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? Lava tu rostro con un jabón neutro todos los días y si es necesario colocar una cremita antiacné en los puntos donde tú estás viendo para que esa crema seque el barrito, sería lo mejor, tener a disposición una cremita antiacné. Por eso nosotros los padres necesitamos ayudarles con esto y poderles tener la posibilidad de que tengan esta cremita y tengan el jabón para lavarse la piel todos los días. Entonces, este tema del acné lo viven tanto los hombres como las mujeres. Hay una forma de prevenir el acné, lo mismo que los cólicos menstruales en las niñas, y es el tipo de comida que consumen. La comida entre más grasosa y más azucarada sea, mayor posibilidad tienen de generar acné y de generar cólicos. Entonces, en la manera como, como comemos, los nutrientes que damos a nuestro cuerpo, podemos ayudarles un poco con estas dos situaciones, para aliviar un poco estas dos situaciones. En el caso de los varones, también vamos a hablar de el crecimiento físico, vamos a hablar también de los cambios en la voz. Los varones tienen un periodo en donde su voz se va engrosando. Hay que tener paciencia porque hay momentos donde salen gallitos, sí, a todos les salen gallitos, no solamente a ti. Unos se burlan de otros, pero ellos también van a pasar por lo mismo. Entonces, entender que este es un proceso que todos los varones van a vivir es supremamente importante. Entender también, especialmente a los chicos de 12 a 13 años, ellos escuchan muchas ideas
que ha planteado la cultura frente al pene. El tamaño del pene no se relaciona con el tamaño o la contextura física del hombre, tampoco con el color de su piel. Sencillamente, unos tienen penes más grandes y otros más pequeños. El pene no hace parte de que va a satisfacer más a la mujer por un pene grande o un pene pequeño. En estas edades, ellos tienen muchos mitos frente a esto y hablan mucho del tema. Entonces, es importantísimo que ustedes como padres les ayuden a entender que sencillamente el pene es un órgano que va en crecimiento y que a medida que él va desarrollándose y va siendo más adulto, su pene y sus testículos van a ir creciendo. Por lo tanto, tenga paciencia, espere y no empiece a jalar su pene pensando que es un músculo y que al jalarlo lo puede hacer más grande. Eso no es, el pene no va a crecer producto de que lo manipulemos. Sencillamente, su tamaño no va a cambiar con cualquier método para hacerlo crecer. Hace parte del desarrollo de la genética de la persona. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que yo haga o deje de hacer para hacerlo crecer. Pero sí es muy importante que los chicos no se coloquen pantalones apretados, porque el hecho de que el escroto o los testículos estén contenidos en esa bolsita que está detrás del pene, que se llama escroto, tiene una razón, y es que la producción de espermatozoides debe tener una temperatura 4 grados inferior al todo el resto del cuerpo. Si el chico se coloca pantalones apretados, lo que está haciendo es subir el escroto hacia el cuerpo, y esto genera que no haya una buena producción de espermatozoides en un mediano o largo plazo. Por eso es tan importante que utilicen pantalones holgados. El otro punto que es muy cultural es el tema del vello en los varones. Hace unos años, cuando yo estaba joven, el hombre con vello en el pecho o con suficiente vello era muy agradable, muy atractivo. Hoy ya no. Hoy ya, entre más lampiño sea, mejor. Y toda la cultura ha desarrollado el tema de que no debe haber vello en el cuerpo de los varones, y por eso estamos viendo hombres depilándose todo su cuerpo. Esto es muy cultural, pero es necesario hablarlo con los varones. Aquí vemos una imagen de lo que es la menstruación, que vamos a trabajar con las niñas de 12, 13 años de manera más detallada. Entonces, ¿qué podemos decir a las chiquitas de estas edades? En el ovario van a haber óvulos. Durante toda su etapa reproductiva, la niña nace con la cantidad de óvulos que necesita para toda su etapa reproductiva. Unos van a madurar y otros sencillamente van a ayudar a los que van a madurar. Pero a partir de su desarrollo, un óvulo va a madurar en el ovario cada mes y va a salir del ovario hacia la trompa de falopio. Entonces, aquí voy a mostrarles cómo es que el óvulo madura y sale hacia la trompa de falopio. El momento en el cual ese óvulo sale hacia la trompa de falopio se llama ovulación, y es el momento en el cual la mujer, si hay presencia de espermatozoides en su cuerpo, puede quedar embarazada. Pero también está lo que les decía, la membrana externa del útero, que se llama endometrio. Esa membrana todos los meses se engrosa preparándose por si viene un óvulo fecundado por un espermatozoide. Todos los meses. La mujer en la adolescencia
no tiene presencia de espermatozoides en su cuerpo porque no debería y no tiene relaciones sexuales. No debería, porque no está lista ni tiene compromiso ni está madura para tener este tipo de contacto físico. Lo mismo los varones, tampoco están listos ni con madurez ni con compromiso para asumir esta relación tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los meses se libera un óvulo del ovario, transita por la trompa de falopio y como no hay presencia de espermatozoides, pues sencillamente ese óvulo se elimina y el endometrio que se engrosó también se renueva. No se utilizó, entonces se renueva. Cada mes de un mes va en el ovario izquierdo y el otro mes en el ovario derecho. Cada mes va a empezar a suceder este ciclo. Este ciclo está liderado por todo un complejo de hormonas, ¿sí? Y a la vez, al liberarse este revestimiento uterino que sale en forma de sangre y a lo que llamamos menstruación, va a generar un ciclo menstrual. Entonces, cuando nosotras vemos nuestros días de sangrado, necesitamos empezar a conocer nuestro ciclo menstrual. Ahora, desde el momento en el que tenemos nuestra primera menstruación, o sea, la menarquia, hasta que se establece un ciclo menstrual frecuente en esa niña, pasan más o menos 2 a 3 años para ya poder entender cuál es mi ciclo menstrual. Esto no ocurre inicialmente porque puede ser que la niña menstrua, al otro mes no le llega, al siguiente mes sí. Para poder estabilizar ese ciclo se demoran más o menos 2 a 3 años. Entonces, ¿qué es importante aquí? Es importante que la niña entienda que esto va a empezar a ocurrir, que va a tener una toallita, y para qué se hacen las toallitas, le vamos a enseñar a poner la toallita en el panty. Hay mamitas que quieren enseñarle a sus hijitas a ponerse una copa menstrual. Súper importante el hecho de que la mamita quiera enseñarle a la niña cómo introducir su copa menstrual. Pero también existen ahora unos panties para menstruación, que son desarrollos, los últimos desarrollos que se están dando y que me parecen muy importantes para que las niñas puedan sentirse más tranquilas, son los panties para menstruación. Así que esto los papitos lo deciden con ellas, qué método va a empezar a usar, ya sea una toalla que tiene que cambiarse cada 3 o 4 horas, o sea una copita menstrual que está hecha de material siliconado quirúrgico. No tenemos reportes de que haya ninguna relación con el shock séptico, como sí se tienen reportes con el tampón. El tampón es el tampón está hecho de algodón y se ha visto una relación entre el tampón y el shock séptico porque tenemos bacterias normales dentro de la vagina y esta combinación de no quitar el tampón cada máximo 4 horas y dejarlo más tiempo puede llevar a una colonización de bacterias que eran normales o son normales en la vagina, pero que debido a la presencia del tampón y el ambiente anaeróbico que se genera producto de este tampón allí, se vuelven lesivas y han causado algo que se llama shock séptico y que ha producido la muerte en algunas mujeres. Hay una relación entre estas dos cosas, lo que no ocurre con la copa menstrual. Entonces, aquí se generan muchas preguntas. Sé que hay muchas preguntas por parte de ustedes. Podemos ahondar en otros espacios, en otras conferencias sobre este tema. Lo básico y lo importante es, ok, ¿qué vamos a hacer? Y que ojalá entre ustedes, junto con su hija, decidan cuál va a ser el producto que va a usar ella.
Ahora aquí, el ciclo menstrual es importante que empecemos a trabajarlo con la niña. ¿Por qué? Porque ella necesita marcar sus días de menstruación. En este momento la niña no te va a entender nada más. A los 14, 15 ya va a entender mucho más y lo que implica el ciclo menstrual, y a los 16, 17 mucho más. Pero ahorita es simplemente enseñarle a conocer su cuerpo y marcar los días de su menstruación. Nosotros entendemos este ciclo menstrual hablando de que en la mitad del ciclo normalmente es un ciclo de 28 días, pero cada mujer tiene un ciclo diferente. Aquí vemos, por ejemplo, que este ciclo es de 28 días y vamos a encontrar que el día de ovulación generalmente es el día 14. Pero aquí entendamos varias cosas. Este gráfico es un gráfico que, digamos, nos ayuda a entender cuáles son los días que podemos quedar embarazadas y cuáles días no. Entonces, si vemos la viabilidad del óvulo, el óvulo solamente está vivo o dura vivo unas horas de un día al mes. O sea, la mujer puede quedar embarazada realmente máximo un día al mes. ¿Por qué vemos que hay 5 días fértiles? Esto se basa en la viabilidad del espermatozoide, porque los espermatozoides duran vivos en promedio 72 horas en el cuerpo de la mujer. Así es que si la mujer tiene un ciclo de 28 días, entonces el día de la mitad del ciclo sería el día 14. Si la mujer tiene relaciones sexuales antes del día de la ovulación, pues hay presencia de espermatozoides en su cuerpo y es probable que quede embarazada. Lo mismo si tiene relaciones el día de su ovulación o después. Por eso vemos una ventana de 5 días. Pero la mujer no queda embarazada todos los días del mes. No. Y esto es importante que lo entendamos nosotros como adultos, porque hay algunos signos que nos permiten ver los días de ovulación de una mujer. Después de los días de sangrado, los días siguientes son días secos. La mujer se siente seca y hay un signo que es muy importante, que es el moco cervical. El moco cervical en estos días es un moco seco, un moco pastoso, amarillento o blancuzco. No, increíble. ¿Dónde vuelvo a empezar? ¿Dónde lo empiezo a retomar? En esa misma manuscrita. A ver. Necesitamos a las niñas a partir de los 12, 13 en adelante, necesitamos enseñarles a conocer su cuerpo. Es una responsabilidad de la mujer conocer su cuerpo. Cuando está casada, no solamente es responsabilidad de ella conocer su cuerpo, sino de su esposo. Conocer el día o los días posibles en los cuales ella puede quedar embarazada. Cuando nosotros preguntamos hoy a los adultos o a las mujeres adultas, ¿cuándo puede quedar una mujer embarazada? Muchas personas nos contestan en cualquier momento del mes. No, eso no es cierto. Desde el punto de vista de la viabilidad del óvulo, o sea, cuánto tiempo dura el óvulo vivo en el cuerpo de la mujer, solamente es un día al mes. Y generalmente se da en el día de la mitad del ciclo de la mujer. Ahora, hay mujeres que tienen ciclos de 28 días, hay mujeres que tienen ciclos de 31 días, otras que tienen ciclos largos de 35 días, y hay mujeres que tienen ciclos muy cortos de 25 días. Por eso, esta gráfica que tú ves acá
solamente nos muestra las mujeres que tienen ciclos de 28 días. Por eso es tan importante que la mujer conozca su cuerpo. ¿Cómo va a conocer su cuerpo? Te voy a explicar. Y esto es algo que tú tienes que enseñarle a tu hija, o a papá y mamá tienen que enseñar a su hija de aquí en adelante. De los días, la pauta nos la da en los días de sangrado. Yo empiezo a anotar los días de sangrado en un calendario y me voy a dar cuenta si tengo 5, si tengo 7, si tengo 3. Ese es mi cuerpo, ese es mi ciclo. Entonces anoto los días de sangrado y a partir de esos días de sangrado, los días que siguen, voy a tener otro signo que me ayuda muy claramente a ver que son días secos. O sea, en esos días la mujer no puede quedar embarazada, que son estos días que tú ves aquí del 7º al 11, en este caso, de este ciclo. ¿Qué puedo ver como signo de día seco? Tenemos la posibilidad de ver el moco cervical. Se libera un moco que es pastoso, que es blancuzco o amarillento. No puede ser de otro color porque si empieza a ser verdoso y empieza a tener mal olor, pues ahí hay presencia de bacterias y tengo que mirar a ver, consultar con un médico lo que está pasando. Esa moco pastoso y seco nos hace ver que hay días secos y luego viene un moco que es flexible, transparente, que los expertos lo llaman tipo clara de huevo. Ese moco nos está mostrando que son los días de la ovulación. Como es un día generalmente que sucede la ovulación, obviamente este moco se va a liberar 1 o 2 días. Y es un moco completamente diferente. Nosotras las mujeres lo podemos detectar. Cuando ese moco se libera y no solamente hay la presencia del moco, sino que también me duelen los senos, me duele el lado por donde se liberó el óvulo, o el izquierdo o el derecho. Todos esos son signos que me están diciendo que estoy ovulando. Y esto ocurre, como les digo, yo lo puedo ver 1 o 2 días al mes. Luego de la liberación de ese moco flexible que yo podría ponerlo en 2 dedos y se estira, luego sigue nuevamente el moco seco, pastoso, amarillento o blancuzco. Y después vuelve a comenzar el ciclo, vuelve a comenzar la menstruación. Esos son signos y síntomas que son muy importantes que la niña empiece a detectarlos en su cuerpo y empiece a conocer su ciclo. ¿Tenemos algunas ayudas? Sí. Por ejemplo, en los celulares existen las apps donde yo marco los días de la menstruación y la misma app me ayuda con mostrarme los días posibles de ovulación y los días posibles en los cuales voy a tener mi próxima menstruación. Sí, pero los signos son mucho más exactos que las apps que nos brindan algún tipo de ayuda. Por eso es tan importante que nuestras hijas y nosotros podamos ver estos signos. Es importante también que podamos ayudarles con el manejo de los cólicos o del dolor. Muchas mujeres tienen cólicos, algunas no los tienen. Y entonces, no hacer que esto se vuelva un problema para la niña, porque sí, nos duele, podemos tomar una agüita de manzanilla, podemos evitar las cosas dulces, las cosas muy cargadas de grasa. Todo eso podemos ayudarles a planificar que no hayan cólicos menstruales, ¿cierto? Y si los hay, tratar de no llegar al medicamento tan fácilmente, sino más bien tratar de manejarlo porque puede haber frío, porque puede haber, no sé, que la niña esté, que la niña pueda tomar, por ejemplo, un baño de agua caliente, en fin, no llegar tanto a la medicación tan fácilmente, sino que ella lo pueda saber cómo manejar digamos, estos
sintomatología que a veces se vuelve un poquito complicada. Y lo mismo, bañarse todos los días. Es un momento en la vida de la mujer donde ella no está ni sucia ni contaminada, sencillamente necesita asegurar un poco más el aseo de su cuerpo. Estas son cosas muy básicas que necesitamos enseñarle a las niñas. Y a los varones necesitamos ayudarles a entender que va a haber un momento en donde su aparato genital va a empezar a producir espermatozoides. El hombre no viene con los espermatozoides como la producción de espermatozoides como viene la mujer con sus óvulos. El hombre empieza a producir espermatozoides desde el momento en que se desarrolla y no produce ni uno, ni dos, ni tres, produce millones de espermatozoides al día. De tal manera que ellos salen del testículo y si ustedes ven aquí el testículo está lleno de unos tubitos muy finos, que si pusiéramos los tubitos a lo largo, en cada testículo, que mide más o menos lo que mide una ciruelita pequeña y va creciendo más, sí, pero no es muy grande, la maraña de tubitos que hay en cada uno de los testículos mediría más o menos 330 metros, o sea, hay muchos tubitos allí adentro en cada testículo. Ellos, al producir espermatozoides, se van empezando a llenar estos tubitos. Y llega un momento en donde el testículo está lleno y sube a un órgano que se llama epidídimo, donde maduran los espermatozoides. Van subiendo por los uréteres, se va llenando también los conductos deferentes, perdón, y aquí vamos a encontrar que hay dos órganos que son la próstata y las glándulas de Cooper que producen un líquido en el cual los espermatozoides nadan. Y no solamente nadan porque tienen una colita que se mueve muy rápido, sino además porque los alimenta. Ese líquido seminal alimenta a los espermatozoides. ¿Quiénes forman ese líquido? La próstata y las glándulas de Cooper. Pero mire lo interesante en el cuerpo del varón. La uretra, que es la salida por donde sale la orina o eventualmente el líquido seminal del pene del hombre, generalmente esa uretra está ácida y es necesario que se limpie la uretra para la salida del líquido seminal o el líquido que contiene los espermatozoides. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué pasa con el cuerpo del varón? Que llega un momento en donde debe haber algo que barra la uretra, porque si la uretra está ácida, los espermatozoides se mueren. Es necesario que haya un líquido previo que barra la acidez de la uretra. O sea que en algún punto hay una llavecita que permite que no salga orina y que salga ese líquido y posterior el líquido seminal. O sea que hay una llavecita que se cierra para la salida de orina y se abre para la salida de líquido seminal. Increíble esto es un milagro en el cuerpo del varón. Entonces, si los espermatozoides se siguen produciendo, llega un momento en donde todo el aparato reproductor está lleno y está lleno a rebosar y se necesita la liberación de un poquito de espacio para que se sigan produciendo los espermatozoides normalmente. A esa liberación de líquido que generalmente ocurre cuando el cuerpo del varón está en reposo, generalmente es en el sueño, se produce esa liberación de líquido y a eso se le llama sueños húmedos o poluciones nocturnas. Estas emisiones de líquido que se dan en este espacio podrían ir acompañadas de un sueño intensamente físico, o sea, sexual. Sí, esto ocurre en algunos hombres, en algunos otros no ocurre. Sencillamente se libera ese espacio, ese líquido, y es un líquido diferente a la orina. La orina es líquida, es transparente, amarillenta, mientras que el líquido seminal es un líquido blancuzco,
denso, que pueden liberarse gotas o puede liberarse alguna cantidad de líquido. ¿Qué ocurre más adelante? Pues sencillamente se cambian los interiores, si se ensucia la sábana, se cambiará la sábana y no hay nada más que hacer. Sencillamente ocurrió cuando el cuerpo del varón lo necesita, cuando su cuerpo, realmente su aparato genital está lleno a rebosar. Aquí usamos algunos términos que no hemos usado antes porque son términos muy adultos, como por ejemplo que el pene se levanta, o sea, el pene queda en un estado erecto. Eso lo hablamos con los niños de 12, 13. La erección es un término muy adulto que los niños, que los chicos de esas edades nos entienden, pero chicos menores no. Y es un término que empezamos a utilizar con ellos en esas edades. Muy bien, todo esto hace parte de lo básico que necesitamos enseñar a los chicos. Bien, ¿van a haber cambios de ánimo? Sí. Y estos cambios de ánimo tienen que ver con la sensibilidad y los deseos de llorar por cosas muy pequeñas que les pasan. Un día se levantan con mucho, como si fuera, mejor dicho, brilla el sol todo el día, y hay otros días donde no se quieren ni levantar. Eso sucede, están muy sensibles y muy sensibles y a veces no logran entenderse y piensan que otros no los entienden. Tienen sentimientos de vergüenza producidos por los cambios de su cuerpo, días bellos llenos de decisiones y metas, pero también días en que no saben lo que desean. Sí, es una fluctuación en los días. Muy bien. Entonces, aquí es cuando enseñamos esta gran regla de oro que se llama que su ser está integrado, su cuerpo está integrado al resto de su ser. Y es el principio que les enseñé hace un ratico, esa regla de oro. Importantísimo que les enseñemos esto, que su cuerpo se conecta. Y es importante también decirles que todo lo que hagamos con el cuerpo no solo tiene consecuencias en el resto de nuestro ser, sino en nuestras relaciones con otras personas. Y aquí es como nosotros lo enseñamos en el programa. Tenemos esta imagen donde nos muestra las diferentes áreas de nuestro ser, el área física, el área emocional, el área mental, el área social, y estas 4 áreas están inmersas en un área más grande que las integra, les da armonía y termina siendo el cordón de las demás áreas, que es el área espiritual. Dentro del área física, entonces, encontramos los sentidos, pero también encontramos el impulso sexual allí. En el área emocional encontramos nuestros sentimientos y nuestras emociones. En el área mental encontramos el intelecto, el conocimiento, la capacidad de decidir las cosas que nos hacen bien o que nos estancan, la capacidad de la creatividad y esta área tan importante que es la voluntad del ser humano, y el área social que tiene que ver con nuestras relaciones con otros, con amigos, con familia, con vecinos, etcétera, con profesores, y el área espiritual que contiene nuestros valores, nuestras creencias, la capacidad de entender qué está bien y qué está mal y esa relación que Dios nos permite tener con Él. Bien, ¿por qué necesitamos ayudarles a entender que son seres integrales? Porque ellos están en un momento donde emocionalmente ellos quieren ser valorados, aceptados, ellos tienen un anhelo de encajar dentro de un grupo y obviamente todo este anhelo, Señor, de tener amigos, de ser aceptados, pues va acompañado de presión de grupo, y entonces necesitan reconocer las presiones que ellos sienten cuando quieren encajar dentro de un grupo. También el reflexionar sobre las señales de madurez que necesitan desarrollar en su vida para hacer frente a estas presiones. Y así como yo necesito desarrollar madurez en las diferentes áreas de mi ser, también entender que empezar a tener contacto sexual íntimo, o sea, estar activo sexualmente, y lo que esto significa en esta etapa del desarrollo, o sea, en esta etapa de la adolescencia,
esto va a tener consecuencias en mi vida. Y no solamente físicas, sino también emocionales, mentales y en mis relaciones interpersonales. Por eso todo esto hace parte tan importante de lo básico a enseñar. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, el área física. El área física tiene que ver con mis 5 sentidos y el impulso sexual. El área emocional tiene que ver con mis emociones, mis sentimientos. Entonces, la alegría, la rabia, la preocupación, la sorpresa, todo está incluido dentro de esa área emocional. El área mental, lo que les dije, el conocimiento, la creatividad, el intelecto y esa capacidad que Dios nos da de tomar decisiones. El área social son las relaciones con otros y el área espiritual. En estas áreas desarrollamos madurez, crecemos. En el área física es un proceso automático. Yo no puedo acostarme pensando que voy a crecer 3 centímetros al otro día. Eso es un reloj biológico que cada uno de nosotros tenemos. Es en la única área donde no tenemos la posibilidad de tener injerencia de parte de nuestra voluntad. Pero el resto sí necesitamos poner todo nuestro empeño en madurar y vamos a ir desarrollando señales a medida que crecemos. Por ejemplo, en el área emocional, señales de madurez en el área emocional, la autodisciplina, el dominio propio y el respeto por mí mismo. En el caso del área mental, vamos a tener la capacidad de establecer metas. Por eso es tan importante que nosotros como padres ayudemos a nuestros chicos a tener metas. Metas a corto, a mediano y a largo plazo. Tener un proyecto de vida, qué quiero yo ser, cómo me quiero desarrollar. Porque las metas son objetivos y propósitos o sueños por los cuales una persona quiere trabajar y luchar para alcanzar y obtener en el futuro. Qué importante que nosotros ayudemos a nuestros hijos a tener metas. Y estas metas obviamente pueden pararse o pueden destruirse en algún punto, sí. Estas tienen que ver con las decisiones que tomamos en nuestro cuerpo y en nuestro ser. Entonces, miren lo importante que es la madurez que necesitamos desarrollar y los límites que necesitamos colocar en nuestro cuerpo. En el área social, una señal de madurez es tratar a otros con respeto y crear y mantener relaciones que construyan mi vida y no la destruyan. Y esto de crear y mantener relaciones que construyan mi vida tiene que ver mucho con la capacidad de resistir las presiones negativas. No toda presión es negativa. Hay muchos amigos que me ayudan a ser una mejor persona, pero hay otros que sí me presionan. Me presionan para empezar a tener actividad sexual, me presionan para no esperar las etapas en mi vida, sino querer subir las etapas muy rápido, como la escalera, que subirla rápido, ¿cierto? Pero también me presionan a fumar, a tomar alcohol, a consumir drogas. Esas son presiones negativas. Y yo necesito poner límites y decir no. Otra área de nuestro ser que necesita ser desarrollada es el área espiritual. ¿Cuáles son las señales de madurez espiritual? Desarrollar y mantener una relación cercana a Dios, seguir o imitar el ejemplo de Jesús, estudiar y obedecer la palabra de Dios y comprender necesidades de otros, porque cuando yo salgo de mí mismo y empiezo a ver al otro y que también tiene necesidades, yo empiezo a tener madurez, que salgo de mi egocentrismo y comienzo a ver al otro como alguien que necesita de mí también. Hablar de consecuencias cuando estamos activos sexualmente, ¿qué implica estar activo sexualmente? Si yo tomo la decisión de empezar a tener contacto sexual íntimo con otra persona, por abrazos, por besos, por relaciones sexuales, yo tengo que entender que eso trae consecuencias en la totalidad de mi ser. No es que yo puedo usar mi cuerpo y desde que no involucre mis emociones, entonces yo no va a haber ningún problema. No, es que mi ser es integral y cuando yo tengo este tipo de actividad sexual, yo estoy involucrando todo mi ser.
Entonces, por eso hay efectos, hay consecuencias. El impulso sexual es algo normal, es algo que hace parte de mi desarrollo físico. ¿Qué es el impulso sexual? Es el gusto o la atracción física que yo siento hacia otras personas. Es en el momento en el cual yo me siento cada vez más atraído por personas, ojalá del sexo opuesto. Hay personas que sienten atracción al mismo sexo, sí la sienten, pero ahí, cuando yo tengo esa situación en mi vida, yo tengo que decidir si continúo con esa atracción o si me sujeto al diseño original que me dice que mi atracción sexual debe ir dirigida a alguien que me complemente. Y entonces yo podría decidir, oiga, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que está causando que yo me sienta así? Entonces, hay siempre dos caminos y de eso ya lo hemos hablado en otras conferencias. Comienzas a mirarte más al espejo y a desear ser atractivo para otros. Y aunque a veces pareciera muy potente, el impulso sexual es normal y lo puedes controlar por medio del autocontrol. Recuerda, y con esto finalizo, es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros chicos que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, nos ha dado un espíritu que nos permite desarrollar poder, amor y dominio propio. El dominio propio es fruto del espíritu que mora en nuestro corazón y en nuestro ser interior. Por eso, cuando nosotros conocemos a Cristo, le permitimos entrar en nuestra vida y empezamos a tener una relación con Él, el Espíritu Santo nos ayuda a ejercer y a desarrollar el dominio propio. Y eso es algo que nosotros no asumimos, nosotros no entendemos hasta tanto nos lo explica la palabra de Dios y por ende nos lo explican nuestros papás. Así que este es todo el panorama de lo que tenemos con nuestros niños en la pubertad y cómo a través de enseñar los cambios, a través de enseñar lo que es ser un ser integral, podemos ayudarles a estar preparados para lo que viene, que es la adolescencia. Espero, papitos, que esta información les sirva, que esta información les ayude a saber qué decir. Y recuerden que si quieren tener algo para poder estudiar, el programa Diseño Original que ustedes pueden adquirir a través de la editorial Eidequel, en este programa está contenido todo lo que hemos dicho y ustedes lo pueden estudiar y pueden así ayudarles a sus hijos enseñándoles algo tan crucial en este momento de sus vidas. Muchas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto.